Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos amigos una semana más a Punto de Encuentro TV Show. Y esta semana con un programa pues muy interesante porque vamos a estar hablando, por un lado, de los malos hábitos que hemos podido desarrollar a lo largo de esta pandemia y por otro lado, de algo que preocupa sobre todo a aquellos que se están poniendo la vacuna de AstraZeneca, ¿verdad, Daniel? Así es, porque bueno, en esta semana han salido datos de la Agencia Europea del Medicamento que avisan sobre lo que ya se venía hablando, que es una posible relación una causalidad entre la vacuna de AstraZeneca y la aparición de trombos en mujeres jóvenes. Sobre todo en mujeres jóvenes. Sobre todo en mujeres jóvenes, sí. Bueno, pues si quieren conocer la respuesta, quédense con nosotros todo este programa porque va a estar muy interesante. Pero antes, mirad, decía San Agustín que el hábito, si no se resiste, al poco tiempo se vuelve una necesidad. Y el doctor Johnson, Samuel Johnson, el famoso escritor inglés, escribió lo siguiente: las cadenas del hábito son demasiado débiles para sentirlas hasta que son demasiado fuertes para romperlas. Así es, dicen que el hombre es un animal de costumbres y cuando finalmente haces de alguna costumbre es complicado salir de ello. Así es que, bueno, pues no sé hasta qué punto vamos a ser capaces, una vez que terminemos con esta pandemia, de volver a nuestra antigua normalidad, Daniel, desechando los nuevos hábitos que ya estamos adquiriendo, porque, por ejemplo, yo ya no me veo sin usar diariamente el gel hidroalcohólico, ¿no? O incluso ya uno ya sale a la calle e instintivamente deja la distancia de seguridad, ¿no? Incluso conmigo. Incluso contigo, sepárate. O saludarnos con el codo, porque ya no sé yo si... No lo soporto, no puedo. Es superior a mis fuerzas. No Pero puedo. bueno, si la semana pasada estuvimos hablando de los hábitos positivos, sobre todo para mejorar o mantener nuestra salud y no contagiarnos con el COVID-19, esta semana vamos a hablar de hábitos, pero no tan positivos, porque, bueno, pues desgraciadamente la pandemia también ha podido alterar nuestra conducta. Fíjate, Daniel, que una encuesta revela que el aumento de estrés en la población generó conductas poco saludables, sobre todo relacionadas con salud mental. Y esta encuesta también reveló que son los adultos jóvenes aquellos que tienen mayor probabilidad de reconocer que su salud mental ha empeorado. ¿A qué me refiero yo con adultos jóvenes? Pues vamos a dividirlo en las famosas generaciones. Fíjate que el 46% de la generación Z, esto es del 2001 al 2015, reconocen que su salud mental ha empeorado. ¿Cuál es la siguiente generación? Con un 33% tenemos la generación X, la nuestra, por lo menos la mía. ¿Los que están por debajo de 30 años? No, los que están de 1965 a 1981. Okay. Luego están los millennials. El 31%, o sea, los millennials son los que están del 81 al 96, pues solamente el 31% reconocen que su salud mental ha empeorado. Después están los boomers. El 28% dice que es posible que su salud mental ha empeorado, que son los que nacieron entre el 46 y el 64. Y el 9%, que yo creo que es ahí donde estás tú, que la generación silenciosa, los que nacieron del 26 al 45, bueno, pues informaron... Del 26 al 45 años. De 1926 a 1945. Gracias, cariño. Informaron, solamente el 9% informó tener este tipo de problemas. Sí, bueno, tendrá que ver también con las expectativas que uno tiene, ¿no? Entonces hay gente que, bueno, pues no tiene una vida tan activa, social tan activa, y se resiente menos que las personas que se dedican más a salir, a socializar, pues si yo con 20 años no me paso un año sin salir por ahí con mis amigos y a ver chicas, pues yo con 20 años, pues me deprimiría, diría, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es de mi vida? Y entraría en barrena.
Yo les entiendo. O sea, cada edad su forma de vivir y su nivel de socialización, ¿no? Pero ¿cómo? Oye, que fue así como te encontré. No te caíste de un Sí, pero no árbol. tenías 20. Bueno, tenía un poquito más. Pero, pero fue así, ¿no? Imagínate, si hubiera pasado la pandemia, entonces no nos hubiéramos conocido. ¿Qué hubiera sido en mi vida? Bueno, tampoco había redes sociales, se hubieran inventado. Sí. ¿No? Bueno, estábamos hechos el uno para el otro. Tú no hubieras podido vivir sin mí. Antes o después me habrías encontrado. ¿Tú crees? No. Wow. Vamos a ver, ¿cómo ha afectado esto a nuestro nivel de hábitos? Pues fíjate, el hábito número 1 que se reporta es que la pandemia ha afectado muchísimo a nuestra alimentación. Se come mal, se come afuera de horas, se ataca el frigorífico por chocolate o por helado como si no hubiera un mañana. Y fíjate que ha sido el 61% de los adultos los que han experimentado un cambio no deseado en el peso corporal. Y es increíble porque un estudio ha demostrado que aquí en Estados Unidos se ha subido una media de 1,5 libras, esto es 600 gramos de peso, mensuales. Lo que da como resultado más o menos un aumento de peso desde el inicio de la pandemia de 15 libras. ¿Qué o sea, son? 6,8 kilos ¡Qué de barbaridad! peso, que es lo que se conoce. Sí. Bueno, yo tengo un par de vecinos, tengo un vecino que no lo reconocía, pero al pasar el mes, yo creo que no había abierto el frigorífico, se había comido a sus hijos. No, pero no. Pero esto es lo que se conoce ya en las redes sociales como el quarantine 15, ¿no? El efecto de la cuarentena de esos 6,8 kilillos, 15 Sweet libras, 15. sí, de aumento de peso. Pero bueno, esto es el promedio, Daniel, porque un 42% ganó un promedio de 29 libras, esto es un 13,1 kilos. Qué barbaridad. Y un 10% más de 50 libras, casi 23 kilos. No te voy a preguntar, Daniel. No. Te voy a preguntar. Yo me he mantenido bastante. De hecho, al principio bajé. También dije, oye, que dicen que el sobrepeso es un factor de riesgo, con lo cual bajé unos cuantos kilos, pero después también porque he estado muy ocupado con el trabajo y todo lo que nos da la niña de trabajo, aunque tú no te ríes. Quédate que luego hablaré de mí misma. Sí, a ti te da trabajo, a mí me da mucho estrés. Y ver cómo trabajas. Y después subí, pero me he mantenido. El tema es que hay que tener cuidado porque si te descuidas, empiezas a subir, empiezas a cambiar el hábito y empiezas a acostumbrarte a lo que dices, a que por la tarde te tomas... Y empecé a subí como 3-4 kilos, pero me di cuenta y entonces lo bajé. Bueno, me di cuenta, te diste tú cuenta porque me dijiste que roncaba mucho, así que tuve que bajar esos 4 kilos para no tener que dormir en el Daniel, sofá. que tenemos fotografías del antes y del después. ¿Ah, sí? No me hagas sacarlas. No, me callo. Pero bueno, todo esto tiene una explicación fácil. Cuando estamos preocupados, pues nuestro cuerpo nos pide azúcares, hidratos de carbono, grasas para tener un booster de energía rápido, ¿no? Por eso, bueno, pues el chocolatito, la pizza, las patatas fritas, etcétera, actúan como tranquilizantes naturales que nos calman en tiempos difíciles, ¿vale? Pero claro, nos dan una solución bastante a la corta. Pero evidentemente esto a la larga nos puede suponer problemas de salud porque entramos en un ciclo difícil de romper que nos puede añadir pues más niveles de ansiedad porque nos vemos un poquito más rellenitos o traer serios problemas de salud o como problemas del corazón, diabetes o más depresión, Y más los problemas ansiedad, circulatorios etcétera, también. etcétera. Yo me estoy dando cuenta que bueno, tengo que moverme más porque también los problemas circulatorios son importantes, los problemas también posturales, problemas de espalda, porque uno no ejercita los músculos de su espalda, las piernas y bueno, pues es un riesgo. Así es. Punto número 2. Otro hábito que se ha visto afectado en la pandemia. ¿Sabes cuál es, Daniel? El dormir. Exacto, el sueño. El sueño se ha convertido en una de las víctimas de esta pandemia. Dice Don Posner, presidente de Sleepwell Associates y profesor adjunto clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Calificó la crisis del COVID-19 como una tormenta de problemas de sueño. Y es obvio.
Uno, la ansiedad, el estrés afectan directamente a nuestra calidad de sueño. Dos, el trabajo en casa hace que no seamos tan rígidos con los horarios y bueno, pues nos descuidamos y perdemos costumbres sanas como los horarios fijos o tener que ir Sí, a el otro lugar a trabajar, separar ¿no? el trabajo de la vida personal y Ujú. después tener también un lugar fuera para salir. Incluso a veces pasa, ¿no? Y nosotros somos una familia unida, pero de vez en cuando uno pues se da un paseo, ¿no? Eh, y es algo que no ha pasado. Llevamos pues 15 meses. Que no nos eh, hemos dado un paseo. no, pero te voy a decir que a lo mejor tú te has ido 1 hora o 2 horas, pero es lo Ajá, máximo. Te voy a decir claro. que quieras que no, uno al final también a veces necesita pues pasar a lo mejor un día sin, yo por lo menos sin hacer nada y viendo un poco, mirando un poquito a la pared, ¿no? Y eso los hombres, que somos muy simples. Pero sí pasa, ¿no? Y falta el espacio de socializar, que es tan importante cuando uno tiene estrés, uno puede estar con amigos, quedar con amigos, contarle los problemas, el amigo te contesta, tú, te sacas las cosas, como dicen los americanos, de tu pecho, ¿no? De tu caja torácica. Ujú. Y, y esto no se tiene. Entonces todo esto va sumando, 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 hasta que al final, bueno, pues sobre todo me puedo imaginar a personas que tuvieran relaciones en sus casas que no fueran estables o tuvieran relaciones un poco, ¿cómo se llama? Descompensadas o problemáticas, Con problemas crisis, ¿no? matrimoniales. Me puedo Ujú. imaginar lo que puede ser pues una pareja al borde de divorcio teniendo que pasar 24 horas al día durante 15 meses seguidos, ¿no? Entonces me puedo imaginar, ¿no? Sobre todo a la gente más débil o Bueno, con relaciones no más pasa nada, te problemáticas. haces negacionista y ya está. Dices que no existe el virus y te No, vas. dices que no existe tu marido, ¿no? Te haces negacionista, ¿no? Pero cuando estás ¡Tú en no casa te existes! pones la mascarilla, ¿no? Sí, Pero bueno, y fíjate que una cosa curiosa, Daniel, que las medidas de confinamiento nos obligaron a pasar, como tú bien has dicho, más tiempo en el interior, lo que lleva a tener menos exposición a los rayos del sol, que es otro factor sí. significativo en la calidad del sueño. La intensidad de luz, mira, se mide por unidades lux. Y afuera serán aproximadamente unos 100.000, pero dentro de casa el promedio es alrededor de 100 a 2.000 unidades de lux, causando un estado de deficiencia. Y esto es importante ya que muchas de nuestras funciones biológicas y de conducta están reguladas por el ritmo circadiano, las cuales se ven afectadas principalmente por los ciclos de luz y de oscuridad. Así es que si deseas dormir bien, debes asegurarte de obtener dosis suficiente de exposición de luz diaria. Pero fíjate una cosa, ¿no? Estás hablando de ritmos circadianos, ¿no? Que es algo que va intrínseco en un reloj interno que tienes, ¿no? Pero realmente es como, te das cuenta, todo lo que es, hay un desorden. Ya nada más, ya uno ya no sabe qué día es, qué día de la semana es, qué mes es, qué año es. Está totalmente descoordinado. Yo tengo reuniones de trabajo y dije, bueno, esto que nos dijeron hace, ya no sé si fue hace 2 semanas o hace 2 meses. Claro. Uno pierde la noción del tiempo, vive uno despistado, una especie de repetición de los días sin viajes, sin vacaciones. Es todo una... Eso genera, yo creo, una sensación de que uno no avanza, ¿no? Ujú. Y me puedo imaginar eso, quieras que no, ya también está teniendo un efecto en tu psique, unido al efecto en sí biológico del que hablas de los ritmos circadianos, ¿no? Pues fíjate que es un 67% los que reportan que duermen más o menos tiempo del deseado. Yo duermo muy poquito. Y además me compraron un reloj para medir esto de dormir por las noches, que dije, ¡qué bien, qué bien, qué bien! No, vamos, veis, me lo baja la aplicación No, me en pasas el el gráfico iPhone para enseñarlo. y vamos, pensarán que estoy loco, que yo no lo sé, pero que supuestamente según el reloj que me paso más de 2 horas, que duermo 7 horas. No llegan a 7 horas y 2 horas de ese tipo de sueño me las paso despierto. Se las pasa en el frigorífico. No lo sé, eso no lo sé. Eso tendrás que mostrar un documento O gráfico de son esas eso. 2 horas que te vas a dar un paseo. A lo mejor, oye, que me parece que me voy No por ahí. sé. No, de repente me duermo, me despierto, me duermo, me despierto. Y después sueño profundo, que debes de tener un 10%. Ujú, Hay veces en que tengo un 0%. O ujú. sea, Es para revisar. estoy Sí, sí. yo como...
Muy mal. ¿Cómo bueno, estamos? Pues el número 3, venga. El alcohol para aliviar el estrés. Sí, bueno, hay algunos que han cambiado el gel hidroalcohólico, ya no se lo ponen en las manos, sino que se lo beben directamente. Sí, no lo sé, pero desgraciadamente el 23% está tomando más bebidas alcohólicas. Y sabes, Daniel, ¿sabes cuál es el grupo de personas que más les ha afectado todo esto dentro del 23% que ha aumentado el Sí, consumo de alcohol? lo sé. Mi vecino de enfrente. Tu vecino de Ese enfrente. se ha bebido la mitad de la destilería de Vic. No. Pues mira, el 53% de este 23% son los padres de hijos entre 5 y 7 años. El homeschooling está causando estragos. Estragos de whisky. Estragos. Sí, sí. Y bueno, entre los factores que nos llevó a recurrir al vino o la cerveza o a otras bebidas alcohólicas con mayor frecuencia, el 42% lo relacionó con tener más tiempo libre, el 33% con factores emocionales, el 29% con falta de rutina o desorganización del tiempo y el 20% simplemente porque se aburre. Ahí está. Sí, porque me da la gana, porque tengo una buena excusa. Ya está. ¿No? Así es que, bueno, pues las alertas, además de... O sea, la gente está bebiendo más ahora en casa Sí, sí. de lo que bebían cuando salían a donde sea, Sí, porque sí. esto después de los restaurantes, que aquí en Estados Unidos salen a los restaurantes y antes de ir con el primer plato quedas con algún vecino a cenar y pues, ¿te acuerdas que fuimos con los vecinos? Y se fueron unas cuantas vecinas de repente, nos vamos al bar. ¿Pero dónde vais? Y no hemos tomado ni siquiera, no hemos pedido el primer plato y están con las margaritas allá. Y tremendo, ¿no? Este programa, o sea que los esta vecinos. gente, los vecinos como menos mal que no entienden español. Pero aparte que ten cuidado porque algunos están armados. Y, no, yo me río por no llorar, ahora me voy a dar al alcohol. Pero me puedo imaginar, esta gente, nuestros vecinos ahí al fondo de la calle, o sea, esto Yo que hace ya como les habrá pasado. 4 meses que no los veo. No sé. No lo sé. Ellos tampoco te ven a ti. Obviamente, si no salen de su casa, yo no, que salgo ya. Es que no te ven. No Aunque salgan, no te ven. No me ven. Pero bueno, el caso es que las alertas, además del despegue puntual del consumo, se concentran en los efectos futuros, ¿no? Porque ya no es cuestión de que, bueno, es que estamos en la pandemia y estamos teniendo estos hábitos no tan buenos, sino que, pues, por ejemplo, el alcohol, una vez que termine la pandemia, desgraciadamente va a ser muy difícil que la gente se desenganche de esta práctica, ¿no? Es una adicción, es que el alcohol va a ser complicado. Pero lo hablabas el otro día, Raquel, y me has hecho pensar mucho. Oye, cuando esto termine, porque efectivamente se convierte en hábito, y como muy bien has citado esas dos frases, después como vuelves para atrás. Y aparte hay otra cosa, ¿no? Es la sensación de que cuando termine esto habrá acabado. No. Cuando esto termine, aparte de que no vamos a llegar a esa normalidad tan ansiada que queríamos, sino que vamos a pasar por una serie de fases que van a depender mucho de las vacunas, de las cepas, de lo que hagan, de si nuestros conciudadanos quieren vacunar también o no, y de todas estas cosas, pues al final llegas a un punto que no es ni fu ni fa. Una cosa entre medias en lo cual no vas a estar contento, vas a estar arrastrando parte de tus hábitos, no puedes volver a lo que tuviste anteriormente. Lo mejor que puede hacer uno en este impasse, en esta primavera-verano, es mudarse y empezar una nueva vida para que los hábitos del pasado queden en el pasado. ¿Qué te parece la idea? Pues me apunto. ¿Te mudas conmigo? Pues no me queda otra. Vale, pues nos vamos. Pues nos vamos. Pero bueno, los especialistas coinciden en señalar que la práctica no se desacelerará cuando se retire el confinamiento, sino que se trata de patologías que se disparan y a las que se debe de tratar de desarticular ya. Pero sí, estos son uno de los tantos daños colaterales de esta pandemia. Pero bueno, vamos a dejar a un lado esto de los malos hábitos y vamos a entrar de lleno en uno de los temas que más preocupan, sobre todo en Europa, y es la posible correlación entre la aparición de trombos y la vacuna de AstraZeneca. Así es. Y lo cierto es que estas trombosis venosas, en un limitado número de casos, en toda Europa ha provocado la suspensión de la vacunación en numerosos países durante más de una semana.
Y ya, bueno, pues con la mayoría de las campañas reanudadas, lo que se está intentando es saber o descubrir cuál es la causa que genera estas trombosis y si es posible que haya, bueno, pues una correlación. Así es que, Daniel, ¿nos puedes traer un poquito de luz al respecto? ¿Es cierto que es posible que haya una asociación entre las trombosis y la vacuna de AstraZeneca? Sí, es posible que haya una relación, aunque todavía no se ha demostrado formalmente. Y los primeros datos que tenemos son indicativos de que esto es así. Lo primero es que no es únicamente que, que se produzcan casos de trombosis en personas que han sido vacunadas, porque las trombosis es algo bastante frecuente y una causa de mortalidad, una de las causas de mortalidad más comunes. Sino es que además se produce asociada, en personas se ha encontrado asociada a bajo nivel de plaquetas, en personas que se han vacunado en una ventana de tiempo de 2 semanas después de haberse vacunado con la vacuna de AstraZeneca. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, no solo que tengan trombos, sino es asociación entre trombos y bajos niveles de plaquetas. Eso es lo que es realmente muy indicativo. Los casos son casos, estamos hablando de muy pocos casos dentro de todos los millones de vacunados con la vacuna de AstraZeneca. Y hemos de saber que la correlación es una correlación directa de que hay una persona, se le vacuna con AstraZeneca y se producen trombos. No, es lo que se conoce como lo que es un factor de riesgo. Y es que es posible que la vacuna de AstraZeneca sea un factor de riesgo para este tipo de asociación. Pero ¿cuál es la frecuencia? Pues se han encontrado y se han reportado, la Agencia Europea del Medicamento en esta semana ha reportado 169 casos, ¿de acuerdo? De los 34 millones de personas, de las 34 millones de personas que se han vacunado. En toda Europa. En toda Europa, en diferentes países. Se ha hecho este estudio de estos 169 casos y los han estudiado y piensan que, piensan que hay una correlación. Sin embargo, no hay una demostración formal, aunque todo apunta en que pueda haberla. Pero no que sea una frecuencia alta, sino básicamente 5 por millón. Por cada millón de vacunados, 5 personas presentan este tipo de coágulos más a los que se suman unos niveles bajos de plaquetas. Por tanto, 1 en cada 200.000. Así que el riesgo es bajo. Es mucho más elevado el riesgo que hay, por ejemplo, de tener un problema cardíaco si tienes obesidad mórbida. Es mucho más alto el riesgo. O es mucho más alto el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón si eres un fumador. Mucho más elevado el riesgo. Por eso es importante que lo pongamos dentro de contexto. Por ejemplo, miremos a lo que son la formación de coágulos. ¿Hay algún tipo de tratamiento que esté asociado, no relacionado con las vacunas, asociado con la aparición de coágulos? Y la respuesta es sí. Y posiblemente el primero que pasa por nuestra mente es la utilización de métodos anticonceptivos orales por parte de mujeres. Pues bien, por cada millón de mujeres que se tratan con lo que se conoce como la píldora anticonceptiva, de cada millón, 400, alrededor de 400 mujeres desarrollan trombos que ponen en riesgo su vida. ¿De acuerdo? Así que tenemos una frecuencia de estos trombos en mujeres que toman anticonceptivos de 1 en cada 2.500. Compáralo con la frecuencia que tienes con la vacuna de AstraZeneca, que es otro tipo de trombo, pero al fin y al postre es el mismo resultado final, es de 1 en cada 200.000. Y a nadie se le ocurre quitar del mercado las píldoras anticonceptivas. No, ni lo plantees, vamos. Claro, pero claro, hay un problema adicional ahí, ¿no? Y es la mujer que va y no quiere tener hijos y dice, quiero tomarme una píldora y bueno, yo sé que hay un riesgo, 1 en cada 2.500, pero bueno, en el periodo de 1 año o de 2 años, pero bueno, corren el riesgo, ¿no? El tema es que, claro, lo que estamos viendo con esta aparición de trombos asociados a la vacuna de AstraZeneca, que son trombos más niveles bajos de plaquetas, se producen sobre todo en personas más jóvenes y sobre todo en mujeres. ¿De acuerdo? No sabemos si puede tener algún tipo de correlación con la utilización a la vez de la píldora.
pudiera ser que hubiera algún tipo de correlación y algo que tienen que estudiar, ¿de acuerdo? Aún no se sabe. Y es muy importante que este es el primer paso a que se haga un estudio más profundo. Y lo que podemos hacer después, seguidamente, es hablar un poquito del tema, ¿no? Pero, por ejemplo, se ha dividido, y la Agencia Europea del Medicamento ha dividido en diferentes grupos por edades, de los 20 a los 29 años, los 30 a los 39, de los 40 a los 49, y así sucesivamente, y se ve que el mayor riesgo están en las edades comprendidas entre los 20 y 40 años, en los que hay una frecuencia de estos trombos, se producen en una de cada 100.000 mujeres. Claro, ahora tienes que pensar, por otro lado, ¿conviene vacunar a estas mujeres? Claro, porque a lo mejor es mucho más riesgo en que se ponga la vacuna que pasen el COVID. Claro, pero mujeres que son tan jóvenes, de 20 a 40 años, ¿cuál es la probabilidad? El riesgo de que desarrollen una sintomatología grave asociada con el COVID-19 es bajo. Claro, entonces... Por tanto, en ese rango de edad, si se demuestra una asociación con la formación de trombos, pues estas mujeres o estas personas no debieran vacunarse con la vacuna de AstraZeneca. Con AstraZeneca, porque podrían perfectamente vacunarse con Moderna o Pfizer. O Pfizer, que no hay ningún tipo de problema. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, yo es lo que pienso, es lo que me dice el sentido común, ¿no? Ves después a Boris Johnson, que ha salido ya a los medios diciendo que ellos no van a cambiar ningún tipo de campaña, pero sabemos perfectamente que Boris Johnson realmente no se distingue por su prudencia, sino por todo lo contrario, ¿no? Pero hay algo que hay que considerar, y los países tienen que considerar si toman algún tipo de medidas conforme a los datos que están apareciendo. La asociación no está demostrada, pero bueno, sabemos que la situación es muy compleja a nivel social, a nivel de la pandemia, el aumento de casos, las nuevas cepas, etc, etc, etc. Pero claro, si yo soy una mujer que tengo 25 años y yo sé que tengo una de cada 100.000 mujeres que le ponen la vacuna del COVID, de AstraZeneca, tiene este tipo de trombos, ¿de acuerdo? Y yo sé que mi riesgo de tener una enfermedad grave de que yo tengo una enfermedad grave es de, a lo mejor, de se calcula en alrededor de 2 por cada 100.000. ¿Te refieres a enfermedad grave de COVID? De COVID-19. Si tengo COVID-19, a lo mejor tengo el riesgo de tener con COVID, de tener un transcurso grave, ¿no? O un curso grave de la enfermedad, es a lo mejor como 3 o 4 veces mayor que el de tener trombos. ¿Entiendes? Entonces, en ese momento, a lo mejor la persona joven se lo piensa a la hora de ponerse la vacuna, ¿no? Bueno, persona joven, y tú bien has dicho, mujer. Normalmente mujer, pero bueno, estos datos no los han separado mucho. Ahora, otra pregunta sería, ¿cómo es posible que si AstraZeneca ha pasado por los ensayos en fase 3 no se haya descubierto esto? Y es muy sencillo, estamos hablando que es 1 de cada 200.000. Los ensayos en fase 3, sí, tomas unas 30.000 personas, unas 40.000 personas, con lo cual a lo mejor te aparece un caso. Ya. ¿Entiendes? Por eso no se han encontrado, y esto pasa no solo con vacunas, pasa con muchísimos medicamentos. Cuando abres mucho más a toda la gente que se lo das, pues te puede aparecer este tipo de sintomatología. Y si ves cualquier tipo de prospecto de cualquier medicamento, aquí en Estados Unidos, sobre todo, se pasan 20 segundos, no sé qué, puedes desarrollar, pues te mueres, no sé qué. Quiero decir, el factor de riesgo de desarrollar trombos relacionados con la vacuna de AstraZeneca, que nos estamos todos volviendo muy locos, es un factor de riesgo bajo, mucho más bajo sobre todo, mucho más bajo que el riesgo de fallecer a causa del COVID-19, sobre todo en personas de mayor edad. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que sopesarlo, y lo que hay que hacer es, lo primero es estar tranquilos. Lo segundo es que los gobiernos hagan un estudio en profundidad. A lo mejor, como además no hay vacunas para todos, pues a lo mejor lo que hay que hacer es darle prioridad a un rango de edad donde estos coágulos aparecen con una frecuencia menor, y que este rango de edad tiene mayor riesgo asociado a si tuvieran COVID-19. ¿De acuerdo? Con lo cual las ventajas y los riesgos por COVID son mucho mayores que los riesgos por la vacuna, y a lo mejor dársela a esta franja de edades, esta vacuna de AstraZeneca, ¿no? Ahora, por otro lado, lo que hay que hacer es seguir investigando. Porque el problema que tenemos de los trombos es que los trombos muchas veces se manifiestan, y la forma en que se manifiestan es con casi una muerte súbita. Yeah. Mi padre
falleció esta semana, justo hace 3 años, debido a un trombo cerebral. Y una vez que te llega el trombo cerebral, hay tratamientos y demás, pero son casos muy graves, muy graves. Y el problema, claro, que no es que lo tengas y lo puedas tratar, es que una vez que lo tienes es complicado, no te da tiempo a tratarlo, hay una serie de procedimientos quirúrgicos y es complicado, ¿no? Entonces, porque lo ideal sería, oye, ¿se puede tratar? Claro que se puede tratar si se conoce antes de que se produzcan. Pero claro, ¿qué vas a hacer? Tratar a los 34 millones de personas los vas a tratar con un tipo de tratamiento que a lo mejor el tratamiento para los posibles trombos te va a producir otros efectos secundarios o muertes, ¿entiendes? Al final es peor el remedio que la enfermedad. Pero lo que sería ideal es saber cuál es el grupo de riesgo, porque estamos viendo que esta vacuna de AstraZeneca es un factor de riesgo para la formación de estos trombos. Ahora, habría que estudiar más estos casos y habría que hacer un estudio más profundo. Parece ser que hay más mujeres. Habría que ver si hay otros factores en estas mujeres, como por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, la aparición de coágulos es algo muy común durante el periodo posparto. ¿De acuerdo? O sea, ver si hay una relación, no que lo hubieran descubierto si hubiera sido periodo posparto, pero si a lo mejor son mujeres que están tomando algún tipo de anticonceptivos. Muy fácil. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que habría que decir, si esto fuera el caso, que no sé si será o no será, imaginaos, por lo que se dice a la mujer, ¿saben qué? Usted frene que lo más fácil es que se pongan no tomen, ¿por qué? Porque estos trombos se forman aparecen en la ventana de 2 semanas desde la vacunación. Pero vamos a ver, con lo cual, si la única vacuna que genera es la AstraZeneca, pues ya está, pues ponle otra vacuna y listo. Si estuviera disponible, sí. De hecho, hay una cosa que es bastante... Pues sí, en la mayoría de los países europeos estamos hablando, no. Pero, por ejemplo, en España también está Pfizer por allí Sí, circulando, pero ¿verdad? el número de vacunas de Pfizer que tienen es un número de decenas de miles. Ya, bueno, pues... Ese es el problema de la Unión Europea. Pero vamos a ver... Que la Unión Europea ha quedado de ver muchísimo en cuanto a la gestión de las vacunas. Es una absoluta vergüenza... Es una absoluta vergüenza lo que está haciendo la desunión europea, que habría que llamar la desunión europea. Porque al final, los ciudadanos europeos se están quedando absolutamente a merced de la incompetencia de sus gobernantes de nuevo. Así es. Y hay otros países en Europa, sobre todo en Sudeuropa, que están esperando a lo mejor a que venga su hermano mayor alemán y les traiga las vacunas y se las ponga en la puerta de casa. Sí, pero vamos Cada a ver. uno hace la guerra por su lado. Si se ha visto, por ejemplo, que hay ¿qué vacuna es la que no actúa confiere tanta inmunidad a la gente mayor? Es la de... Es la AstraZeneca también. Ojo, es que la AstraZeneca... ¿Cuál es la vacuna? ¿Cuál es la vacuna que iba primera en la carrera? AstraZeneca. Y si hubiera salido AstraZeneca... Pero vamos a ver. Trump sería presidente de Estados Unidos actualmente. A la gente mayor de 65 no se pone esa vacuna, bueno, pues ahora resulta pues que tampoco a las mujeres menos de 40 años. Claro, es un tema... Es una cuestión... Y a espabilarse y a buscar otras vacunas. Pero el problema es que en la Unión Europea... despabilarse bien poquito. Sí, bueno, pero ¿qué vas a poner en riesgo también la vida de este sector de la población? Claro, el tema es, ¿cuál es el riesgo que tienes? Primero, si hay una asociación real. Eso es lo primero. Que hay que probarlo. Tener los números no significa que haya una asociación. Hay que hacer más estudios. Segundo, lo que hay que hacer es entrar en profundidad y saber cuáles son los grupos de riesgo. Porque esto, si se ha producido una serie de mujeres, posiblemente hay un patrón común en estas mujeres, aparte de la vacuna de AstraZeneca. Porque hay mujeres o personas que tienen y gente que no lo tiene. Por lo tanto, hay que buscar qué otros factores de riesgo hay que, unidos a la vacuna de AstraZeneca, disparen la formación de estos trombos, que no es algo, que es una sintomatología. Y lo tercero es, ¿hay alguna forma en que podamos saber qué personas van a tener esto? ¿Hay algún tipo de análisis de sangre rápido que se pueda hacer? Porque esa es otra cosa que se puede hacer. A las personas, según se vacunen 1 o 2 días, a lo mejor tener un análisis de sangre, unos marcadores de plaquetas, ¿no? ¿Estás en riesgo? Tú sí, tú no. Y entonces a lo mejor hay un tratamiento, porque hay tratamientos para este tipo de patologías relacionadas, ¿de acuerdo? Que son poco comunes, pero que existen, como un efecto que ocurre al tratamiento con heparina, ¿de acuerdo? Y hay tratamiento para este tipo de condiciones. Entonces, pues habría que ver si a un grupo determinado se le puede hacer un diagnóstico
y se le trata. No esperar a que le dé el trombo, porque una vez que le da el trombo, Sí, de mira, poco hay un te grupo de sirve investigadores el tratamiento. en la Universidad de Greifswald, bueno, pues que asegura que los problemas, estos lo aseguran, vamos a ver, Sí, que los problemas semana. estudiados en esta vacunación con AstraZeneca son similares a los que provoca un efecto secundario poco conocido de la heparina, ¿no? Que es un fármaco anticoagulante. Y este grupo dice que esta dolencia se trata con inmunoglobulinas, anticuerpos inespecíficos de donantes de sangre, para cerrar la activación precisamente de las plaquetas que tú nos has comentado, así como con anticoagulantes sin heparina para combatir los trombos. Y que este método, bueno, pues ya lo han podido poner en práctica y la persona no ha podido salvar la vida, ¿no? Y es importante saberlo, ¿por qué? Porque a lo mejor llega quien tiene uno de estos trombos y ¿sabes lo que hacen? Lo tratan con heparina, con lo cual lo ponen a un pedo. No, olvídate. Por eso es importante que esto se conozca, para saber cómo tratarlos, y lo que es importante es saber quién está en grupo de riesgo para no vacunar, y después a los que se le vacune, quiénes pudieran estar en riesgo de desarrollarlo para tratarlo antes de que aparezcan estos trombos, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que hacer. Y lo que pasa es que, bueno, el tiempo se echa encima, estamos en mitad de una nueva ola en el hemisferio norte, sobre todo en Europa, donde la vacunación va muy retrasada, y se le juntan todos los males a Europa. Tremendo. ¿Cuántos efectos colaterales del COVID-19, verdad, Daniel? Es tremendo, sí. Vámonos a la pregunta de la semana, que dice así: ¿está afectando la pandemia a tu peso corporal? Hemos puesto mucho, poco o nada para que no den datos, ¿no? Y fíjate que los hombres, pues aquí han estado un poco vergonzosos y han contestado más las mujeres. Yolanda me lo dice: en mi caso sigo igual, con mis 52 kilos de siempre. María Luisa Viles dice: en mi caso poco. La depresión me tomó por sorpresa y me atacaron los nervios. He bajado 10 o más y no he podido recuperar. Vaya, María Luisa. Michelle Are dice: mucha depresión, subí mucho de peso y estoy muy cansada. Rebeca García dice: mucho. Y Silvia Arévalo Garbizu dice: mucho, yo soy pelota rodante en mi barrio. Ya será de mi barrio. de mi barrio. Pero bueno, se nos ha enseñado mucho sobre la atención que hay que dar a la salud física durante la pandemia, pero ¿qué pasa con nuestra salud emocional y espiritual? ¿La estamos atendiendo? Ahora, un año después de que saltara esta pandemia, bueno, pues ya estamos viendo cómo no solamente el problema es el COVID-19, sino todos los daños colaterales que está trayendo esta enfermedad. Y te invitamos a que te evalúes, a que mires a tu interior y que si estás viendo que efectivamente tu salud mental, bueno, pues no está lo más óptima posible, que pidas ayuda. ¿Y cuándo es el mejor momento para pedir ayuda? Pues ahora, no tardes, no esperes, ¿no? Como bien decían los especialistas, bueno, pues cuanto más se deje ese mal hábito o se deje esa depresión rodar, la solución es más complicada. Y sobre todo, ya no solo acudir a un especialista, acude a Cristo. Sabemos que en Él podemos tener tanto sanidad física como sanidad emocional. Y hay una cosa importante, Raquel, ya que estás hablando de esto, déjame que puntualice. Se ha estigmatizado mucho a no tener una salud mental perfecta, a tener un problema mental o psíquico. Se le ha estigmatizado muchísimo. El loco, eres un loco. Sabes que ya es hora de que la gente que tiene patologías y que tiene problemas mentales, ya es hora de que no se estigmatice y no tengas miedo al que dirán. Lo más importante es que tú te encuentres bien lo antes posible. Busca ayuda, hay gente especializada que te puede ayudar, hay terapeutas, hay gente que te pueden ayudar y sobre todo, como muy bien dice Raquel, acude a Cristo porque Él lleva todas tus preocupaciones, las carga y Él va a quitarte y te va a liberar de esa ansiedad. Busca tiempo para meditar, busca tiempo para orar y encuéntrate con Él en tu lugar secreto. Esto ha sido todo por hoy. Les dejamos aquí en Punto de Encuentro PV Show. Bendiciones. Hasta pronto.